Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Nos quedamos en la parte de que estábamos definiendo las condiciones normales de presión y temperatura. Les recuerdo que yo les mencionaba que esto es a 0 °C, es decir, 273.15 Kelvin y a una atmósfera de presión. Y es porque cuando nosotros queremos medir un gas con mucha certidumbre, debemos de quitarle el vapor de agua porque nos está siempre como haciendo mosca, nos está metiendo una interferencia. Entonces, lamentablemente, bueno, no lamentablemente porque pues muchos procesos naturales y de la vida ocurren porque hay agua, pero en algunas situaciones de ingeniería nosotros vamos a traer humedad y luego nos va a estar metiendo ahí algún ruido porque las presiones del vapor de gas, perdón, del vapor de agua varían mucho. Entonces, para poderlo retirar, poder medir bien un gas, usamos estas condiciones. ¿Sí? Esto fue lo último que vimos. Y ahí es donde yo les pregunté que cuánto valía R. No recuerdo bien, pero alguien me dijo, me parece que alguien me dijo un valor parecido al valor que tiene la constante R de los gases. En esta ecuación del estado gaseoso ideal, que es PV, igual a IDRT. ¿Sale? Que yo les decía, la de pobre vato, nunca reprobó termo, para que se acordaran. Entonces, el valor R, el valor R, pues en ese momento no se conocía hasta que se hizo lo siguiente. Voy a cambiarle, si alguien requiere que me regrese, pues me regreso, ¿sale? Entonces, cámbiate, cámbiate, ahí se cambió, muy bien. Entonces yo les comentaba que el valor R lo vamos a obtener de la densidad de los gases. La densidad de los gases está dada en esa tabla en gramos por centímetro cúbico o mililitro. Un centímetro cúbico es un mililitro. Y esto es importante porque yo puedo transformar ese valor a, si es gramo, lo puedo pasar a mole. Y si es volumen, lo puedo pasar a litros para poder obtener el valor clásico de la constante de los gases ideales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar pues de abajo hacia arriba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el aire en realidad es una mezcla de gases. Y ese prefiero abordarlo un poquito más adelante para que vean cómo se calculó el aire, porque vamos a tener sobre todo dos componentes en él, que es nitrógeno y oxígeno. ¿Qué óvole? Cuénteme. A la 3 por 10 a la menos 3, perdón. Es a la menos 3, sí, se ve medio feo, ¿verdad? Pero es a la menos 3 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, miren. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el oxígeno? Ah, chis, déjame prender esto, perdón. Vamos a poner el oxígeno. El gas oxígeno que ustedes ya abordaron en el curso pasado de la química básica. El oxígeno, pues es una molécula dual, ¿verdad? Tiene dos oxígenos porque recuerden que por ahí debieron haber visto que es para completar su octeto, ¿cierto? Los únicos gases que pueden existir solitos en la naturaleza sin estar acompañados de nada son los gases nobles, que ya tienen completo en su capa de valencia todos sus electrones. Entonces aquí tenemos que tener dos moléculas de oxígeno y su peso molecular lo vamos a dar, se los voy a dar aproximado, pero habría que fijarse para hacer estos cálculos más exactillos, el peso que viene en la tabla, pero anda sobre, si mal no recuerdo, 15.9996, algo así. Si decimos que es de 16 gramos por mol cada molécula de oxígeno, pues su peso molecular, si son 16 por 2 anda alrededor de 32 gramos por cada mol. ¿De acuerdo? Si vemos el número que dice 1.43 por 10 a la menos 3
gramos sobre centímetro cúbico, que vamos a decir aquí de forma general para que recuerden, un centímetro cúbico es igual a un mililitro, ¿sale? Un decímetro cúbico es igual a un litro y un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿ok? Entonces yo puedo poner aquí en vez de centímetro cúbico, mililitro para que sea más evidente para ustedes la transformación. Y aquí vamos a poner nuestro factor de conversión. Yo siempre recomiendo usar factores de conversión, no usen reglas de tres, porque las reglas de tres, si el comportamiento no es lineal, la regla de tres no funciona, no vamos a encontrar el valor real. Y además el usar factores de conversión nos permite hacer operaciones de un solo paso, sin necesidad de estar haciendo varias reglas de tres. ¿De acuerdo? Entonces, es la recomendación. Aquí, ¿cuánto pesa un mol? Un mol de oxígeno. Fíjense, un mol de oxígeno, ¿cuánto va a pesar? 32 gramos. ¿Sale, vale? Ahí está. Entonces aquí le vamos a dar, yo les digo aire, pero es eliminar. Le damos aire, eliminamos lo que son gramos. Entonces ahí yo ya tendría moles por mililitro, ¿cierto? Y ustedes saben perfectamente que un mililitro lo podemos transformar a litros a través del siguiente factor. A ver, vamos a poner aquí 1000 mililitros es un litro, ¿cierto? Entonces, ahora sí traje, ¿cómo se llama? Calculadora. Entonces, fíjese, 1.43 exponente a la menos 3 entre 32 por 1000. Esto es igual ¿a cuánto? Esto es igual a 0.0446875 moles por litro, ¿de acuerdo? Moles por litro. Si yo quiero pasarlo al revés, es decir, que yo quiero saber cuántos litros tiene un mol, pásale, pásale, adelante. Porque aquí estamos diciendo que un litro de oxígeno va a ser igual a 0.0446875 moles, ¿de acuerdo? Si yo lo quiero saber al revés, quiero decir cuál es el volumen, pues voy a poner aquí, por lo tanto, el volumen de un mol. ¿Cuánto sería el volumen de un mol de oxígeno? De un mol de O2 de oxígeno. Pues, ¿qué voy a hacer? Únicamente haría la inversa, ¿sale? Yo pondría 0.0446875. Pásele, pásele. Bienvenido. Mol por litro. Si lo elevamos a la menos 1, es decir, ponemos 1 entre ese número, ¿están de acuerdo conmigo que se invierte la unidad? Te daría litro sobre mol. Si hacemos esto, vamos a tener un valor igual a ¿qué? Fíjense, ya lo obtuve, 22.37776. Ahí le voy a dejar 4 cifras. Litros por cada mol. Entonces quiere decir que un mol de oxígeno anda sobre 22.3776 litros. ¿De acuerdo? ¿Vale? No se preocupen, ¿eh? Si estamos grabándolo. Y así como les enviamos el link de la clase pasada, también lo pueden consultar, ¿eh? Si salen dudas, pues pregunten, no se preocupen, aquí estamos para tratar de responder. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sale? Vamos a hacer el siguiente para que los compañeros que llegaron vean lo que estábamos haciendo. Nada más habíamos hecho eso hasta ahorita.
Vamos a hacer otro para que vuelvan otra vez a engancharse. No sé. ¿Qué sigue? Nitrógeno. Nitrógeno. Vamos a hacer unos dos nada más para ejemplificar y seguir avanzando, porque pueden ustedes hacer este ejercicio con el resto de los gases. Y fíjense nada más. Ahora, si yo pienso en el nitrógeno, yo les vuelvo a recordar que es un gas dual, o sea, tiene dos moléculas de nitrógeno por la situación del octeto. Y recuerden que los únicos gases que van a tener solo una molécula, que pueden existir solitos, son los nobles. Y de ahí para adelante, todos los demás elementos requieren juntarse con otros para estabilizar su capa de valencia y tener el octeto, ser estables. Me imagino que eso lo abordaron en su tema de Lewis, ¿verdad? De las estructuras de Lewis, que eran los puntitos para demostrar el orden, ¿no?, de electrones. Entonces, fíjense, el nitrógeno me parece que la tabla periódica tiene un peso como por ahí de 14.0018 o algo así. Lo vamos a redondear a 14. Y si son 2, 14 y 14, 28, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. 28 gramos sobre mol. Vamos a hacer el mismo ejercicio, fíjense nada más. 1.25 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitros. Ya vieron el caminito. Ponemos un mol de nitrógeno. Tiene un peso de 28 gramos. Y aquí podemos poner que 1000 mililitros es un litro. Y esta cantidad, ¿cuánto daría? Daría 1.25 exponente a la menos 3 entre 28 por 1000. Tenemos un valor aquí de 0.044642857 moles sobre litro. Y si a este número le sacamos la inversa, ¿a qué sería igual? Si sacamos la inversa, le ponemos igual a 22.4 litros sobre mol. Perdón. Entonces, perdonen. Estamos observando que nos está dando ese número 22.4. Todos los números que hagamos van a rondar sobre ese valor. Aquí porque yo estoy redondeando el peso molecular también. Entonces, vamos a ir observando que ese es el valor al que tienden todos los gases a tener. Un mol de los gases tienden a tender ese volumen, ¿sí? Tienden a ese volumen. Todos. Si hacen el ejercicio con los que restan, van a notar eso, que todos van a estar sobre ese valor. Entonces, esto nos va a dar la conclusión que cualquier gas a una temperatura de 0 grados centígrados, que serían 273.15 Kelvin, y una atmósfera de presión que estamos estableciendo, todas sus densidades van a tender al 22.4 litros sobre mol. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. Por eso es la conclusión que se llega. Conclusión. ¿Sale? Que un mol de cualquier gas, tiende a un valor de 22.4 litros. ¿Sale? Ahí está. Entonces, esta conclusión es importante porque
con estas condiciones podemos calcular ya nuestro valor R, ¿de acuerdo? Esto, pues no fue así de fe, ¿verdad? Porque normalmente cuando ven la teoría de los gases, pues les dicen el valor y de la constante R. Y esto tiene un porqué, ¿sale? Me imagino que tal vez nunca les dijeron que pues había que retirarle la humedad a los gases para no tener el aporte de presión del vapor de agua. De hecho, ese sería el siguiente tema que vamos a abordar enseguida, que es qué pasa cuando tengo mezcla de gases. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nadie tiene dudas, nada. Pregúnteme. La primera parte, ¿cuántos decimales preguntas? Mm, Bueno, yo le puse pues, los que tenía en la calculadora, ¿no? En el display. Perdimos en un caso que nos dejan más. No, pues, normalmente redondeamos a dos, máximo tres. Lo que va a ya esos valores ya son pues ya muy pequeñitos. La variación ya va a ser muy pequeñita. ¿Sale? De 2 a 3 está bien. ¿De acuerdo? Aquí era como para tratar de demostrar que tendía ese valor. Entonces, fíjense, esto fue ya una conclusión que obtuvimos. No hay que recordar que esto es a 0 grados centígrados, una atmósfera. Entonces, si recordamos la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? La ecuación general de los gases ideales, que es presión, volumen, cantidad de gas, nuestra constante R y la temperatura. Si despejamos la constante, va a ser R igual a presión, volumen y aquí abajo cantidad de gas y temperatura. Entonces yo ya puedo colocar los valores conocidos. Ya sabemos que a una atmósfera de presión los gases tienden a un volumen de 22.4 litros y que la cantidad de gas sería un mol y la temperatura en Kelvin, porque acuérdense que vamos a manejar siempre temperaturas absolutas. Aquí siempre hay que hacer hincapié en esta parte, sería 273.15 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos cuentas, este valor nos va a dar el famosísimo 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, de esta manera fue que se obtuvo el valor, ¿ok? El valor de la constante de los gases ideales. Y este valor es el que normalmente se los habían proporcionado como acto de fe, de que se lo aprendieran. ¿Cómo se obtuvo? No sé, pero aquí tratamos de mostrarles el porqué de las cosas. Todo tiene una razón, y eso es porque les hablé de que existía el vapor de agua. Entonces, ahí está el valor de la constante R. Y precisamente eso le dio pie a la ciencia de los gases, del estudio de los gases, a un problema que se estaba teniendo. Bueno, no problema, sino al reto de caracterizar una mezcla de gases. ¿Sale? Porque esto es teniendo un gas de manera individual, cuando lo tenemos solito, sin que esté acompañado de nada. Pero precisamente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Que si yo tengo un recipiente, voy a dibujar aquí un recipiente, y yo tengo una mezcla de gases, yo tengo el gas A, el gas B, el gas C. Es como el aire. Por ejemplo, el aire pues es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Y pues depende de la altitud de la ciudad o de la altitud de la que estemos también más allá del suelo, ¿verdad? Para los aviones, por ejemplo. La cantidad de oxígeno y nitrógeno varía. Normalmente entre más altitud, el nitrógeno aumenta, la cantidad de nitrógeno aumenta y la cantidad de oxígeno
disminuye, ¿ok? Entonces, por eso es importante también conocer cuánto oxígeno traemos en nuestro aire, porque el aire es básico para proporcionarnos el oxígeno de la combustión. Y obviamente que si tengo poco oxígeno, pues entonces yo tengo la necesidad de ingresar a mi sistema automotriz, pues más aire. Voy hacia el mar, donde la presión aumenta, que es una atmósfera, y entonces ahí yo voy a demandar menos, pues menos aire, porque voy a tener más oxígeno. ¿Ok? De hecho, ya vieron que la presión se mueve con la ecuación barométrica que ya habíamos abordado. Y entonces viene este reto, ¿de acuerdo? Y para dar un poquito ya de resumen, viene una ley que se conoce como la ley de Dalton, ¿sí? De Dalton, en donde él nos dice que si yo le coloco un manómetro aquí a este recipiente, le voy a poner aquí arribita un manómetro. Les recuerdo que un manómetro es un dispositivo para medir presión, ¿sí? Presión. Es como la llanta. Ustedes tienen su pesador, su manómetro, colocan el manómetro en su llanta de un neumático de un vehículo y pues les va a dar una presión. Y esa sería una presión total. ¿Sí? Lo que estamos midiendo de lo que tiene adentro el neumático es la presión total de la mezcla de gases que hay ahí. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice Dalton, la presión total de la mezcla de gases, pues va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los integrantes de esa mezcla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí presión de A, más presión de B, más presión de C, más, lo vamos a dejar abierto para N cantidad de gases. ¿Ok? Entonces esa es la forma que él empieza a describir la mezcla de gases y viene la interrogante, el planteamiento de cómo puedo encontrar la presión parcial, la presión parcial de un gas. Entonces viene una estrategia interesante que es muy común para nosotros y es la siguiente, fíjense, es como si yo tengo un vehículo aquí pequeñito, ¿sale? Tengo un vehículo y tengo un vehículo así, grandote, ¿sale? Y este vehículo grandote, a las de acá, aquí la pregunta es, ¿cómo sé, cómo sé o cómo le hago para conocer cuántas veces es más grande o más pequeño un vehículo que el otro? ¿Cómo lo hacen para saberlo? ¿Con la escala? ¿Y eso cómo es? ¿Pero qué hacen? ¿Qué operación matemática harían? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, ¿cuántas veces cabe el carrito en el carrote, ¿va? Del tráiler ese, por ejemplo? Ándale, va por áreas, por ejemplo. Pero eso se llama una razón, ¿sale? Son razones y proporciones. Es decir, tengo que hacer una división para conocer cuántas veces es más grande un sistema que otro sistema. Vamos a poner el sistema en general. Un sistema es todo aquello al que me interesa conocerle sus parámetros, estudiarlo. Entonces, exactamente hacemos una división de alguna propiedad conocida de un sistema entre la otra. ¿Sale? Y así ustedes si les van a decir, pues el carrito cabe tantas veces. Entonces yo ya sé cuántas veces es más grande ese tráiler que ese carrito. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si yo digo, cuántas veces es más grande o más chica la presión del gas A que tengo en ese recipiente respecto a la presión total? ¿Sale? Si ustedes están viendo, muchas de estas leyes son cosas sencillas.
Aquí a lo mejor lo que ha faltado en su formación es como la aplicación, ¿no? De todos los conceptos que han adquirido. Y ahorita vamos a tratar de aplicarlos. Que vean que lo que obtuvieron de información a lo largo de su primaria, secundaria y prepa, pues es aplicable, ¿no? Entonces aquí, si hago esa división, yo ya sé que a qué es igual la presión. ¿A qué es igual la presión? La presión es igual a NRT ay, se me fue, volumen, ¿cierto? Entonces, si yo hablo del gas A, ¿qué voy a poner aquí? Igual. Yo voy a poner aquí del gas ¿a qué es igual la presión del gas A? Pues a los moles de A, R, T, sobre el volumen del recipiente, ¿cierto? Aquí quedó bien feo los iguales, pero ahorita lo componemos para que se vea más bonito. ¿Sale? Así, igual aquí. Ponemos presión de A sobre presión total. Ahí está. Para que quede mejor. Entonces, esa es la presión del gas A. ¿De acuerdo? La presión de la mezcla completa, que sería la presión total, ¿a qué va a ser igual? Pues sería los moles totales. La presión total sería los moles totales, es decir, la sumatoria de los moles de A más los moles de B más los moles de C por R, porque la constante es la misma, por temperatura, no le pongo A ni B ni total, porque todos están en el mismo recipiente, ¿cierto? Entonces, todos los gases deben de estar a la misma temperatura, ¿cierto? Entre, lo acabamos de mencionar ahorita, entre el volumen del recipiente, porque todos están en el mismo contenedor, están en el mismo recipiente, tienen el mismo volumen. Recuerden que los gases siempre van a tender a ocupar el volumen en donde están contenidos. ¿Ok? Entonces, pues los volúmenes son iguales. ¿Y qué vemos aquí? Hasta le voy a cambiar de color a la plumilla para que lo hagamos más claro. Fíjense, la constante de los gases pues, es la misma, ¿verdad? La temperatura también. El volumen también, ¿cierto? Entonces, si yo elimino lo común en esta división, yo voy a tener igual a una relación de moles, moles de A sobre moles totales. ¿De acuerdo? Entonces, si reescribimos esto para que se vea más ordenadito, de mejor forma, ¿qué vamos a obtener? Fíjese nada más. Esto me va a dar una ecuación que es presión de A sobre presión total, pues es igual a los moles de A sobre los moles totales, ¿sale? Y esto dio lugar a un concepto que se llama fracción molar. ¿Qué fracción de los moles totales representa la cantidad de moles de A? ¿De acuerdo? Es como es, como un porcentaje, como un porcentaje. Es como si ustedes dicen, aquí tenemos 10 personas. ¿Qué porcentaje representan 2 personas? Para hacer ese porcentaje, no sé si estén de acuerdo conmigo que para que sea fácil, lo pueden hacer mentalmente. Dicen, 2 personas es el 20%, ¿cierto? ¿Sí o no? 2 personas de 10 es el 20%, el 20%, pero matemáticamente yo puedo poner 2 entre 10. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 0.2, ¿cierto? Y ya si lo multiplican por 100, para pasarlo a porcentaje, les daría bien 20, ¿no? Entonces, esta es una proporción también de moles y se conoce como fracción molar, ¿sí? Es decir, los moles de A entre los moles totales le vamos a llamar fracción molar, ¿sale?
Este término se va a llamar fracción molar. Bueno, aquí como ya tiene una A, fracción molar del gas A. Y es un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, si esto, ahora le ponemos aquí, que va a ser igual a fracción molar de A, ¿sale? Vamos a ir y despejamos estas presiones para dejarlo en una ecuación lineal. ¿Qué va a ocurrir? Fíjese, si yo despejo de aquí la presión de A, va a ser igual a la fracción molar de A por la presión total. ¿Sale? Y esta es la famosísima ley, una de las ecuaciones de la ley de Dalton, que nos dice que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma yo puedo conocer, por ejemplo, la presión de B. ¿Cuánta presión me está proporcionando B a la presión total? Pues ya le pongo presión de B igual a fracción molar de B por presión total. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente para cada gas. Entonces, esta es la ecuación famosísima de las presiones parciales de Dalton, en donde me está diciendo que la presión parcial de ese gas es igual a su fracción molar por la presión total. ¿De acuerdo? Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Obviamente, moles totales, pues va a ser igual a moles de A, más moles de B, más moles de C, más moles de la cantidad N de gases que tengamos en la mezcla. ¿Ok? Esto es importante porque recuerden que la masa es una propiedad que siempre vamos a conservar. La masa que yo ingreso siempre al inicio de un sistema debe ser la misma que sale, independientemente de las transformaciones que haya tenido. ¿Sí? La masa se conserva. Por eso es que se cumple que la sumatoria de los moles participantes sería los moles totales. Eso es en cuanto a los moles. También aquí les voy a poner empíricamente esta situación. La fracción total, pues va a ser la sumatoria de la fracción molar de A, más la fracción molar de B, más la fracción molar de C, más la fracción molar de todos los participantes. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que esta siempre va a ser igual a 1. El 1 va a ser el 100%. Entonces, esto me da idea que, por ejemplo, aquí le voy a poner ejemplo. Fíjense, vamos a suponer que tenemos esos tres gases. Hacemos cálculos y la fracción molar de le voy a poner minúscula, pero es mayúscula, perdón. Va a ser la fracción molar de A. Me dice que es 0.2. La fracción molar de B me da 0.3. Entonces, ¿cuánto es 0.2 más 0.3? 0.5. Por lo tanto, ustedes ya pueden deducir que cuánto vale la fracción molar de C. ¿Cuánto vale? Ándeles, 0. Así, pues con ganas, ¿verdad? Pues, 0.5. ¿Sale? ¿Qué óvole? ¿Sí me cacharon? ¿Y esto qué quiere decir? Que el gas A, como vale 0.2, eso es en proporción. Y para pasarlo a porcentaje, lo tendríamos que multiplicar por 100. Si yo multiplico 0.2 por 100, es 20, ¿cierto? 20%. Entonces quiere decir que el gas A está aportando a la mezcla el 20% de la presión total. ¿Sí me cacharon eso? Es el 20% de la presión A, perdón, de la presión total. ¿Sale?
Y también va a aportar el 20% de los moles totales. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Que el gas B 0.3 por 100, sería 30. El gas B está aportando el 30% de la presión total y también está aportando el 30% de los moles totales. ¿Sale? ¿Va que va? Si por ejemplo la presión hubiera sido 100 atmósferas, ustedes ya saben que el gas A aporta 20 atmósferas y el gas B aporta 30 atmósferas, ¿no? Y si tuviéramos 100 moles, pues ya saben que está el gas, tenemos 20 moles de A y 30 moles de B. ¿De acuerdo? Entonces, la fracción molar es una herramienta poderosa para poder encontrar en una mezcla de gas cuánto traemos de cada componente y qué presión me aporta cada uno. Porque cuando ustedes ingresen aire a sus sistemas automotrices, pues con la fracción molar van a tener certeza de cuánto oxígeno están ingresando en realidad. Porque el aire no solamente va a traer pues los componentes mayoritarios que es oxígeno y nitrógeno, va a traer otros gases y también va a traer el vapor de agua. Entonces a ustedes les va a interesar saber realmente cuánto oxígeno ingresamos y por ello es que es útil la fracción molar. ¿Sí? Ya después se aplican sus cálculos que vieron en el primer semestre de la básica de hacer estequiometría del combustible más su oxígeno, cuánto dióxido de carbono genera, cuánta agua, si es la combustión completa, si es incompleta, cuánto monóxido y cosillas así. ¿De acuerdo? Y pues ya para finalizar, la parte del gas C, el gas C pues está aportando el 50% de la presión total y el 50% de los moles totales, ¿verdad? Esto es importante para que lo recuerden y también hay algo muy importante. ¿Cuándo? Cuando estamos a 0 grados centígrados, estamos a 273.15 Kelvin. ¿Cómo le podemos decir? Ese ambiente, esas características son especiales porque también ahí casualmente coincide la fracción molar con el volumen de gas que tienen. ¿Sí? Si por ejemplo yo estuviera a 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, y tengo esas fracciones molares, por ejemplo tengo 100 litros de gas total, tengo 100 litros ahí totales, ya sé que el gas A traemos 20 litros en el recipiente, hay 30 litros de B y 50 litros de C. ¿Sale? ¿Cómo ven? O sea, también coincide cuando estamos a 273.15. Solo ahí, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una condición especial en donde todos tienen la relación de que 22.4 litros es un mol. ¿De acuerdo? Y entonces esta sería la ley de Dalton. ¿Ok? Dalton es famoso porque también él fue un defensor férreo de los daltónicos. Él era daltónico. ¿Sale? Cuando fue premio Nobel de Física y todo eh, ¿cómo se llama? Reconocimiento que tuvo. Por eso le pusieron al padecimiento de que hay gente que no puede distinguir los colores como otras personas los distinguen. Le pusieron daltonismo. Sí, les contaron, ¿no? Cuando vieron los modelos moleculares y este rollo, no, bueno, pero ya les conté yo, ¿vale? De hecho, él se interesó mucho en la física y estudió también muchas cuestiones de la luz porque él tenía ese padecimiento, ¿no? O sea, decía que no podía distinguir los colores igual que otras personas y ahí nació su interés de la física. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta ahí tengan dudas, preguntas, aclaraciones. Esa sería la ley de Dalton. Es muy importante. Yo creo que ya la próxima semana empezaremos a hacer algunos problemas. Entonces, estamos viendo como las ecuaciones y vamos a aplicarlas a diferentes sistemas.
Y vamos a ver la resolución de las mezclas de gases. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos esta ley de Dalton. Y finalmente para las leyes de los gases ideales, la ley de los gases ideales, ahora voy a abordar una ley que se llama la ley de Graham. No sé si alguna vez la han escuchado, pero la ley de Graham es la siguiente. ¿Vale? A ver, vamos a ver. La ley de Graham, aquí la vamos a poner, ley de Graham. Es una ley muy interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante porque es una ley que se desarrolló cuando ya tuvimos bastantes postulados, bastantes estudios de lo que se conoce como la teoría cinético-molecular de los gases. Es esa teoría que nos dice que la temperatura es debida a las altas vibraciones de las moléculas, que entre más vibran, tenemos más incremento de temperatura, disminuyen su vibración, tenemos menos temperatura. Es también esta teoría que nos dice que la presión es consecuencia de los choques de las partículas del gas sobre el recipiente. Entre más choques tengan, más golpeen el tanque o el contenedor, pues va a haber más presión. Entre menos lo golpeen, menos choques, menos presión. Y es una ley que va a describir algo que se llama velocidad. Vamos a poner aquí un asterisquito. Velocidad de efusión de un gas. ¿Y qué es la velocidad de fusión? Me imagino que ustedes conocen la efusión sin ningún problema, ¿verdad? ¿O si saben qué es la ley de la efusión? ¿No? ¿No? ¿Nunca han escuchado hablar de la efusión? Hay dos conceptos importantes en los gases. Uno es la efusión. La efusión es la velocidad de escape de un gas de un sistema. Ahorita lo escribimos. Y la difusión, ya que se escapó el gas, la difusión es que se dispersa, se extiende alrededor del sistema. ¿Sale? Entonces, la velocidad de fusión es esta. Si yo tengo, por ejemplo, un contenedor y aquí se le hace un agujerito, una perforación, ¿sale? El gas empieza a escapar, ¿sale? Entonces, la efusión es la velocidad con la que escapa un gas. Ah, caray, se pegó el cañón que un gas, un gas de por un orificio de diámetro pequeño. Caray, creo que ustedes. Ya regresó, ya. Qué bueno. ¿Sale? Entonces, esa es la efusión, es la velocidad con la que escapa un gas por un orificio pequeño, ¿verdad? De diámetro pequeño. Esa es la efusión. Ya después la difusión con D, de dedo, pues ya es que el gas se empieza a esparcir, se empieza a extender por toda en los alrededores, ¿no? Del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley de velocidad le vamos a poner así con una V con patitas. Yo le pongo patitas para que la distingamos, ¿verdad? Podemos llegar a ese acuerdo que cuando yo escribo V sin patitas es volumen, ¿sale? Y cuando le pongo esas patitas va a ser velocidad, ¿ok? Porque normalmente es como una letra romana, la velocidad. Y la verdad, pues escribo, ya vieron de repente medio feo, pero es para distinguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, sin echar tanto rollo, sin echar tanta verborrea de cómo se obtuvo, el señor Graham nos proporcionó una ecuación que es la siguiente, que dice que la velocidad
de efusión de un gas va a ser igual a la raíz cuadrada. Yo le voy a poner aquí PM, peso molecular del gas, sobre su... Ah, no, perdón, ya les estoy echando mentiras yo. Ay, no. RT, constante de los gases, temperatura, sobre peso molecular del gas. Hay quien pone el peso molecular como una mu, como una especie de m en griega. Yo le voy a poner PM para tratar de ser más explícito. Peso molecular para mí ahorita va a ser PM. Entonces, si ustedes observan ahí, pues empezamos a ver algunas cuestiones interesantes. El, entre más peso molecular tenga el gas, es decir, entre más pesado sea, como está inverso, quiere decir que va a tener menos velocidad. ¿Ok? Y entre más ligero sea el gas, es decir, tenga un peso molecular más pequeño, va a ser más rápido. Entonces la velocidad ya vemos ahí que depende también, pues del peso del gas. Gases pesados se mueven más lentos, gases ligeros se mueven más rápidos, ¿ok? Eso es importante. Entonces, de ahí también es importante decir que las unidades son muy importantes las cuales ingresemos en las fórmulas. Una cosa que yo siempre les voy a recomendar es que hagan análisis dimensionales. Si por ejemplo hago análisis dimensional y me pidieron presión y me dan litros, pues como que va a estar mal, ¿verdad? Desde ahí ya empezamos a darnos cuenta si vamos por buen camino o por mal camino. Entonces aquí esta ecuación, yo siempre para que se acuerden, así como una especie de receta, les voy a decir que esta ecuación es MKS, MKS, ¿sí? MKS. ¿Y qué significa MKS? Que hay que usarla en unidades internacionales, metros, kilos y segundo. ¿Sale? MKS. Cada que les diga MKS, siempre memoricen metros, kilos, segundos. ¿Sale? Y la R, la constante de los gases en unidades internacionales, aquí la voy a poner. Eso es algo que después vamos a ver en energía. 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Esto va a ser igual en unidades de energía 8.314, ¿sí? Joules sobre mol por Kelvin, ¿de acuerdo? El número Joule, perdón, la unidad Joule es energía, ¿de acuerdo? Cuando ya estemos en los temas de termodinámica abordamos más este concepto. Ahorita va a ser así de que las atmósferas litro va a ser Joule. Obviamente las unidades de energía es unidades, por ejemplo, de trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, ¿sale? La fuerza en newtons, la distancia en metros. Newton por metro me da Joule. Y vamos a ver que cuando hacemos trabajo termodinámico, la fuerza me la va a proporcionar una presión y la distancia un cambio en volumen. Por eso son equivalentes esas unidades. Las atmósferas litro las podemos transformar a joules. Y bueno, ahí está para que se acuerden. Si ponemos unidades aquí, yo puedo decir velocidad igual a la raíz. La R, pues yo ya les dije que la vamos a poner en joules sobre mol por Kelvin, ¿sale? Si estas unidades yo las multiplico por temperatura, que serían Kelvin, y las divido, ahorita hacemos mejor más grandecita la raíz, sobre el peso molecular. Normalmente ustedes están acostumbrados a ver el peso molecular como gramos sobre mol, pero el gramo no es unidad internacional, lo tengo que pasar a qué? A kilos, ¿sale? Si lo pasamos a kilos sobre mol, voy a poner aquí un corchete para decir
son diferentes formas de representar estas unidades de peso molecular. Si yo pongo aquí abajo kilogramos sobre mol y hacemos aquí la raíz, igual, ¿verdad? Fíjense, de entrada, mol y mol ya no los tenemos, ¿cierto? Se eliminan, se van. Kelvin y Kelvin, adiós también. ¿Sale? Entonces yo tendría aquí la raíz de los joules sobre los kilogramos, ¿cierto? Aquí que vamos a hacer, fíjense nada más, banda, raíz de newton por metro sobre kilogramo. Es lo que les acababa de decir. Un joule, fuerza por distancia, newton por metro. ¿Ok? Velocidad es igual a la raíz. Aquí es igual a los newton. Masa por aceleración, ¿cierto? Masa, kilo. Aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense nada más. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro entre kilogramo. Déjenme poner esto más bonito. Así, ¿verdad? La raíz de esto, velocidad. ¿Ok? Entonces aquí vemos que ¿quién se elimina? Kilo y kilo. ¿Sí o no? Metro por metro, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si obtenemos las raíces, ¿verdad? Es como si tuviéramos raíz de metro cuadrado sobre raíz de segundo al cuadrado. Pues esto me va a dar metro sobre segundo. ¿Ok? Ahí está. Análisis dimensional. Siempre recuerde que esta fórmula va a trabajar en estas unidades. Metro sobre segundo es unidad de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, para cuando se ingresen las unidades, debemos de ingresar las que nos van a proporcionar algo correspondiente, ¿verdad? Algo dimensionalmente correcto. ¿Sale, vale? ¿Cómo ven? Dudas. Creo que nunca preguntan allá a la distancia, ¿verdad? Nunca ponen aquí. ¿Están dormidos? Ay, fíjense, pero ya son 17. En la mañana eran como 5 nada más. Pero ahí vamos, ahí vamos. Si tienen dudas, pueden preguntar también. Pueden mandarnos mensajito. Si no les gusta el chat, me mandan privado acá al WhatsApp. ¿Verdad? También es válido. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, le puedo cambiar. Nadie tiene bronca, ¿no? Nada. Dice, vamos a hacer otra como ecuación que se obtiene de esta ley de Graham. ¿Ok? La ecuación sería la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo dos gases? ¿Sí? Yo tengo aquí un contenedor. A ver, un contenedor. Y tengo aquí mi orificio donde se está escapando el gas. Estamos teniendo la efusión, y tenemos aquí el gas A y el gas B. ¿Sí? Entonces aquí hago la pregunta, ¿cómo sé o cómo encuentro, cómo comparo las velocidades? Velocidades, ¿ok? ¿Cómo las voy a comparar? Pues otra vez vamos a utilizar la estrategia de que, por ejemplo, ¿cuántas veces es más rápido A que B? Pues otra vez vamos a usar esa estrategia de hacer la división, ¿no? De los valores de las velocidades para poder encontrar cuántas veces es más rápido un gas que otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo cuántas veces es más grande el gas A respecto al gas B? O más pequeño, ¿verdad? Depende de la cifra. Esto va a ser igual a ¿qué? Ya vieron ustedes aquí que esto es, la velocidad del gas A es
RT sobre peso molecular de A. Obviamente, pues está en el mismo recipiente. Por eso, si yo pongo aquí la raíz de RT sobre peso molecular de B. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Obviamente, esto, cuando tenemos raíces, se puede conjuntar toda en un solo sistema y podemos tener RT sobre peso molecular de A entre RT peso molecular de B y ya podemos eliminar estas dos y aquí, obviamente por la regla de los medios y los extremos, ¿sale? Porque créanme que si ustedes le ponen ahí en el internet la regla de la tortilla, ¿verdad? Pues, no sé, tortilla, rule, ¿verdad? Les aseguro que no lo van a encontrar, ¿verdad? Por eso en los medios, por los extremos, ¿sale? Porque luego le ponemos así nombres genéricos a las ecuaciones, ¿cierto? A ver, póngale ahí en el internet, la de chicharronera equation, no, pues está, cañón, va. No, pues sí. Entonces hay que, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces, por los medios y los extremos, esto va a ser igual a la raíz de peso molecular de B sobre peso molecular de A. ¿De acuerdo? Se invierten, ¿sí vieron? Están invertidos. Por lo tanto, la velocidad de A respecto a la velocidad de B, esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular de B sobre peso molecular de A. ¿Sale? Y es sencillo, porque por ejemplo, en un ejemplo fácil, ¿qué pasa si el peso molecular de B es igual a 16 gramos por mol y el peso molecular de A es igual a 4 gramos por mol? Pues ustedes van a decir, pues velocidad de A sobre velocidad de B, pues va a ser igual a ¿qué? A 16 gramos por mol sobre 4 gramos por mol. Esto va a ser igual a raíz de 4, ¿verdad? Porque se eliminan las unidades. Y esto va a ser igual a 2, ¿no? Y ya van a decir ustedes, la velocidad de A va a ser igual a 2 por velocidad de B. Quiere decir que el gas A es 2 veces la velocidad de B. Se mueve al doble de la velocidad. ¿Sí o no? Ustedes quieren hacer el despeje de la velocidad B, porque luego no sé por qué les cuesta tanto trabajo hacer esto. Yo les pregunto, ¿la velocidad de B cuánto es? ¿Qué hace? Pues ándele, va. ¿Qué óvole? Normalmente casi siempre, digo casi siempre porque luego me he encontrado exámenes o algunos trabajos donde no pasa así, ¿verdad? Por eso es casi siempre. Si ustedes tienen una multiplicación, pues va a pasar dividiendo, ¿va? ¿Vale? Casi siempre. Entonces, es importante velocidad de A sobre 2. ¿Ok? Ahí. Órale, pues un 2 muy feo. Sobre 2. Es decir, un medio de la velocidad de A. Es decir, B se mueve pues a la mitad de la velocidad de A. ¿Ok? Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí. ¿Alguna? ¿Ninguna? Tal vez. Lo que sigue, lo que sigue es que el lunes voy a traer unas grafiquitas de algo que se llama el factor de comprensibilidad de un gas. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque el factor de comprensibilidad de un gas fue una de las primeras estrategias que se empleó para tratar de explicar el comportamiento de los gases reales. ¿Sale?
Vamos a ver algo que es ¿cómo determino el peso molecular de un gas? De una mezcla de gases, perdón, de una mezcla de gases. ¿Cómo determino el peso molecular de una mezcla de gases? ¿Cómo determino este, algunas propiedades de la mezcla? Y empezamos a ver los gases reales. Y la primera estrategia que vamos a abordar va a ser factor de compresibilidad, que le llaman factor Z, ¿ok? Que es como un cucharazo, y vamos a ver que es un cucharazo para tratar de corregir los valores de presión y volumen del gas. Y luego vamos a ver la ecuación de Van der Waals y así nos vamos, ¿sale? En las diferentes estrategias.